Bienvenidos a esta sección del canal donde damos una opinión breve a noticias, acontecimientos o temas de mayor relevancia que ocurren en el mundo de los videojuegos. Estás en el Tecnormo Minds. Hoy hablaremos de el aumento en costo del PlayStation 5 y su nueva revisión. ¿Qué tal, banda? Bienvenidos a un nuevo Tecnormo Bytes, donde vamos a hablar sobre el incremento de costo de PlayStation 5 y de su nueva revisión que está por estrenarse en próximos días. Como recordarán, aproximadamente hace una semana, un poquito más, Sony anunciaba el incremento de $50/euros de sus consolas PlayStation a nivel mundial, exceptuando la zona de Estados Unidos. Esto afecta a ambas consolas, tanto a la que tiene lector de discos como a la que es solamente digital. Y según Sony, este incremento obedece a la inflación mundial que nos está afectando a todos. Lo que nos lleva a preguntarnos si este incremento realmente es debido a este problema, dado que recordemos que Sony ya hizo una revisión de su consola para tratar de abaratar un poco el costo, cambiando el disipador que venía de stock por uno más barato y de otro material. Recordemos que el disipador original era de cobre y era un bloque bastante grande, y se cambió por un bloque de aluminio un poco más pequeño. Eso hacía que la consola fuera 300 gramos más liviana, cosa que muchos agradecieron, pero que dudaban de la eficiencia de este nuevo disipador para refrigerar la consola. Ahora, en medio de toda esta polémica del aumento de costo, que si es por inflación, que si no es por esto y todas estas cosas, Sony anuncia un nuevo modelo, una nueva revisión de su consola, que es la CFI 1200, que se pondrá a la venta el 15 de septiembre en vísperas del incremento de precios. Ahora, un medio reporta que en Australia ya están disponibles estos nuevos modelos y se dieron cuenta que aún es más liviana la consola. Esto realmente no lo sabremos hasta que esté oficialmente fuera la consola allá en el mercado, pero también se presume que esta reducción del peso de la consola es debido a que Sony ya estaría pasándose al proceso de fabricación de 6 nanómetros. Y que el cambio en el peso se debería a esa situación. Al decir que se mudan a este proceso de fabricación de 6 nanómetros no quiere decir que la consola vaya a ser más eficiente, bueno, al menos en nivel de rendimiento, pero puede ser más eficiente a nivel energético, y esto podría llevar a una reducción de componentes también de la fuente eléctrica, y quizá a eso se deba también que tiene un poquito menos de peso. Ahora bien, esta revisión también nos está viendo con buenos ojos porque se supone que vas a aumentar el costo de tu máquina. Y por otro lado tú estás tratando de abaratar los costos. Como que a la gente no le está pareciendo tampoco muy bien esta estrategia que se ha montado Sony para estos próximos lanzamientos de su producto. Si bien sabemos que ahorita también PlayStation es la consola que menos se encuentra en el mercado, que es la que más problemas de stock tiene, y lamentablemente también es la más cara de encontrar, dado que a veces acá en México sí no la podemos encontrar en stock disponible, pero un poquito más cara que por ejemplo un Xbox en Series X y un Series, obviamente un Series S. Por ejemplo, nosotros aquí en el canal hemos querido comprar una PlayStation 5, pero por la dificultad de encontrar stock, dificultad de encontrarla un poco barata, no nos la hemos podido permitir. Ahora se nos anuncia que va a costar más y que va a ser con los componentes un poco más baratos. No sabemos realmente por qué es este incremento de precio. Si, como les comento, por otro lado estás buscando abaratar los costos, no sabemos si realmente ahorita a Sony se le están subiendo sus costes de fabricación hasta las nubes y realmente ya no lo pueda sostener, porque también recordemos que Sony es la que te vende el software más caro, ya sea en versión física o en versión digital, que según las estadísticas, Sony vende bastante juego digital, y si te lo está vendiendo a $70-80, más, yo creo que por este lado es donde podrían recuperar sus inversiones en el coste de producción de su consola. Y además, pues, recordemos que te venden el software a $80, aparte los upgrades de Next Gen a $10, y ahora la consola te va a costar $50 más. Como que ahí dices, ay caray, ¿por qué me tratas de esta manera, Sony? ¿Por qué tratas a tus usuarios así? Recordemos que también PlayStation se vio en este problema cuando PlayStation 3 se vio en este problema cuando salía, que en la consola
bastante cara y era bastante prohibitiva en esos entonces, como lo está haciendo ahorita el PlayStation 5, que es bastante prohibitiva por este problema de inflación mundial y el problema de stock. Entonces, no sabemos si sea la estrategia correcta que se venga a plantar ahorita Sony y decir, ¿sabes qué? Te voy a cobrar más que la consola y aparte voy a meter componentes, no sabemos, como le digo hasta el momento, componentes más baratos y a ti te va a costar más caro. Entonces, pues esperemos que le salga bien toda esta jugada a Sony y que si es en favor de que tenga más stock allá afuera, pues adelante. También así nos facilitaría la búsqueda y el encontrar una consola para poder disfrutar de sus juegos, porque recuerdo pues, que Sony tiene excelentes juegos como Horizon, The Last of Us, God of War, y son cosas que, por ejemplo, a mí en lo personal se me antoja jugar muchísimo, pero que ahorita pues sí está cara la consola y ha habido otras prioridades, pero esperamos que haya stock y que con el tiempo y a medida que esperemos que esta inflación baje, se vaya nuevamente el precio de la consola, se vaya a unos niveles más estándar, más bajo. Ahora no sabemos también cómo las otras compañías vayan a reaccionar a esto. Microsoft por el momento y Nintendo han dicho que no van a aumentar sus precios de sus consolas, dicen por el momento, porque pues no sabemos cómo vaya a estar esto en futuro. Se ve que va a estar cañón, va a estar difícil, eso sí, y no dudemos ni echemos en cuenta de que no van a subir esas marcas. Puede que suban en un futuro, en unos meses quizá, dado que este problema ustedes lo están viviendo, todos lo estamos viviendo y está cada día un poquito más difícil, y entonces no descartemos que estas marcas también vayan a subir. Y pues me gustaría conocer su opinión, banda. ¿Ustedes qué opinan de este incremento? Y perdón, hay que me hago bolas a veces en todo esto, a veces me repito a mí mismo muchas veces, pero sí me gustaría saber ustedes qué piensan. Son usuarios de PlayStation, ¿qué les parece este incremento en sus consolas? ¿Cómo han llevado también el incremento de los juegos a $80, $70? A ustedes, ¿qué les parece también estos nuevos modelos que están saliendo con materiales, se supone que más económicos? Digo, a mí, siempre he dicho, mientras la consola funcione y no tenga problemas, los componentes, pues bueno. Digo, no quiero los componentes más caros ni nada. Se comprende lo que se puede hacer, lo que cuestan las consolas también, y a veces pues, no se justifica la tecnología que hay detrás, ¿verdad? Pero sí, dejen su comentario de saber si les parece bien lo que está haciendo Sony, su estrategia, si les parece correcta. Así que pues nos vemos en el próximo Tecnódromo Bytes. Como les digo, me gustaría leerlos y nos vemos a la que sigue. Yo soy el señor Alex. Bye.